¿Qué tal? Yo soy Michel Chaín y esto es lo de hoy en temas económicos. Y me parece que el tema de hoy, gracias a esta polémica en la que ha incurrido el presidente López Obrador, son las clases medias. Y la verdad es que definir una clase media no es algo tan sencillo como pareciera. Al inicio del capitalismo, Carlos Marx generó el concepto de luchas de clase y siempre habló de una clase capitalista y de una clase obrera que tendría que estar en conflicto, dadas las contradicciones inherentes del sistema capitalismo. Lo que no previó Carlos Marx era el papel de esta tercera clase, que está literalmente en medio de las dos, y que de alguna u otra manera fue la que suavizó las diferencias y las contradicciones entre obreros y capitalistas, y que previó o de alguna manera desvió el capitalismo de llegar a las conclusiones que Marx predecía. De hecho, la clase media es la que más ha ido beneficiando de aspectos como la seguridad social, que es una respuesta de política por parte de Otto von Bismarck en la entonces Prusia, justo a las predicciones marxistas, y que hoy por hoy es una de las clases económicas más importantes. Importantes en cantidad, de hecho, aunque no se le puede clasificar de manera estricta, de manera estadísticamente estricta, sí podemos hablar que, por ejemplo, a niveles de mercado, las capas de las que hablamos cuando hablamos de clase media, hablamos de una capa de alta, por llamarlo de alguna manera, es decir, la gente que tiene una educación básica y que tiene un ingreso, digamos, suficiente, pero que ya le da acceso a la banca comercial. Digamos que podríamos empezar a hablar de una clase media baja. Luego tenemos el ingreso D, que es aquellas personas que tienen una educación secundaria preparatoria, que tienen un poquito más de ingreso, que a lo mejor ya les alcanza para comprarse un coche, o están viendo el tema. Hablamos todavía de clase media baja. Hablamos de clase media media con el segmento C, que es el de ingreso medio, que aquí es gente que ya normalmente tiene secundaria preparatoria, puede comprarse un vehículo y ya está pensando en el tema de un domicilio propio. Tenemos la clase C+, o el segmento C+, en el que ya se tiene licenciatura, se accede a la licenciatura, ya se tiene un vehículo y digamos que profesionalmente se empiezan a mover en otras perspectivas para pasar a las clases o a los niveles de consumo A y B, que son los más altos a nivel nacional, pero que de alguna u otra manera se homologan con lo que es la clase media a nivel internacional. Estamos hablando generalmente de profesionistas independientes, de oficios, pero que ya lo están llevando a un nivel mucho más empresarial. Estamos hablando de gente que tiene prácticas profesionales, abogados, contadores, administradores, ingenieros que trabajan por su cuenta, desde luego economistas, pero también, por ejemplo, si hablamos de ciertos aspectos de la gente que se dedica a los aspectos religiosos, esos también podrían calificar como clase media. Al final del día no son trabajadores que estén necesariamente en el aspecto de la transformación, sino que son trabajadores independientes, por llamarlo de alguna manera, que dependen más de la parte del desarrollo intelectual, de sus estudios, de su bagaje intelectual y no tanto de su fuerza de trabajo como tal. En ese sentido, una de las grandes maravillas de la clase media es una clase que no es movilizable en términos de consumo o en términos electorales, es decir, a diferencia de lo que muchas veces pasa con trabajadores o con trabajadores en la industria o con trabajadores en el campo, que se les puede organizar y que van a comprar o van a hacer ciertas actividades o que van a votar en bloque. La clase media lo hace de manera mucho más independiente, aunque desde luego es manipulable vía la publicidad y vía otros fenómenos. En ese sentido, hablar de las clases medias en este sentido de capas mercadológicas, como les comentaba hace un momento, estaríamos hablando que la clase media es poco más, insisto, no hay una estadística dura, pero hablamos de poco más de la población de México. En ese sentido, ir contra la clase media es no solo ir contra una buena parte del mercado, sino contra quienes definen muchas de las tendencias de consumo que tenemos en este país. De tal manera que me parece que como clase medieros lo somos orgullosamente. Los egresados universitarios, de hecho, es parte de nuestro plan de vida y nuestra razón de ser. Y somos aspiracionistas, sí, porque siempre estamos buscando, de una manera que tiene que ser ética y legalmente correcta, pero siempre estamos buscando mejorar nuestro nivel de vida y mejorar el de las generaciones que vendrán después de nosotros. Y en ese sentido, pues a lo mejor cabría recordarle al presidente López Obrador que ser aspiracionista también es ser un aspirante a presidente municipal que tiene la aspiración legítima de hacer vida política, trabajar, trascender su estado natal en el sureste y llegar a la presidencia de la República, que es la historia misma del presidente López Obrador. A mí me gusta que la gente piense en desarrollarse, piense en crecer, piense en buscar lo mejor para los próximos años y lo mejor para las próximas generaciones, porque eso hace que como sociedad podamos crecer, podamos hacer crecer el pastel que tenemos para repartir y logremos sociedades mucho más dinámicas, económicamente mucho más brillantes, mucho más competitivas y que desde luego
se repercuten y se reflejan en mejores condiciones para todos. Seamos aspiracionistas y vayamos por más. Yo soy Michel Chaín y esto es lo de hoy en temas de negocios.